Hola, bienvenidos de nuevo a este programa de astrología en donde hoy vamos a seguir con el viaje de Hércules que acabamos de hacer en España, Grecia y Turquía. Nos llevó yo salí de Colombia el 17 de mayo y volví el 31 de mayo. Fue una experiencia interna tan espectacular con personas que no conocíamos. Fue gente de Chile, de Perú, personas de Costa Rica, de México, de Puerto Rico, de Colombia, personas que no nos conocíamos e hicimos una alianza tan linda entre las 6 mujeres que iban y los 6 hombres, 6 titánidas y 6 titanes, exactamente los 12 hijos de Urano y de Gea, cada uno con su puesto ahí. Fuimos a lugares que no están en el mapa turístico y por lo tanto, además como era primavera, unas amapolas en los prados, unas flores amarillas tan increíbles, violetas, en fin, todo lo que pudimos comprender de la mitología en ese viaje, porque cualquier persona puede ir a los lugares griegos y si sabe lo que está en los libros, pues bueno, cualquier guía se lo puede decir. Pero cuando uno hace un viaje como el que acabamos de hacer con el alma, que tiene que ver con la arqueología, la mitología, el esoterismo, la astrología, todas las noches contábamos el mito que acabamos de ver y lo analizábamos en nuestra propia carta. Por eso nos conocimos tanto y fue un placer para nosotros haber compartido durante esos días no solamente la vida de cada uno de nosotros, sino también la vida de Hércules. En el programa de hoy vamos a viajar hasta Lerna, donde está un pantano donde según la tradición Baco intentó entrar al inframundo a rescatar el alma de su madre. Los convido a que viajemos en el segundo trabajo de Hércules. Veámoslo. It is supposed to have lived in the spring of Amimoni. Next to the side we have Pontinos River. Towards Argos and Aphlion there is another stream called Amimoni. So Hydra was supposed to live there. Estamos a orillas de lo que queda del río Amimone, que baja por aquí. Aquí era el gran pantano donde vivía la Hidra de Lerna, que según la mitología era una de las entradas al inframundo, que ella la conservaba. Y Euristeo le puso a su primo Hércules el trabajo más difícil, venir hasta el pantano de Lerna, en esta región, donde vivía una gran serpiente de múltiples cabezas. Su maestro le dijo antes de llegar allá, si no te arrodillas no la puedes vencer. Entonces se armó con todas las de la ley, se vino con su sobrino Iolao, que va a ser muy importante en el mito. Encontraron a la Hidra y a Hércules le pareció muy fácil ponerse a cortar las cabezas, pero cada vez que le cortaba a uno le salían 7. El 7 es muy importante en la antigüedad porque es el simbolismo de los 7 planetas que conocían, incluyendo el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, quitando al Sol quedan los 7. Entonces, viniendo hasta el pantano de la Hidra, cortándole las cabezas, su sobrino Iolao se dio cuenta que si seguía así, iba a ser imposible, que todas saldrían. Entonces se le ocurrió del bosque cercano coger un tronco, hacer una tea, y cada vez que le cortaba la cabeza, cauterizaba la herida. ¿Qué significa eso para nosotros? Que la única forma de matar el mal es que no renazca en nosotros de otra manera. Es como una especie de borrón y cuenta nuevo. Eso ya no me va a afectar. Cuando ya estaba en plena labor, recordó que la única forma de matar a la Hidra de Lerna era arrodillándose sobre ella. Sí, ya le cortó las cabezas, pero ¿y ahora qué hago? Y se arrodilló, metió la mano en el pantano y tomó de allá una cabeza que tenía una joya. La cortó y esa era la joya de la inmortalidad. Por eso estudiamos el mito de la Hidra de Lerna en Escorpión, porque una vez venzamos la Hidra, pasamos a Sagitario,
que es la flecha viajera, el que ya se va de aquí porque ha vencido la muerte. La muerte no existe, el cuerpo vuelve a sus componentes, el alma vuelve a su lugar, ojalá recordando quién era o más evolucionada. Entonces, teniendo ya puesta sobre sí mismo la piel que lo protegía del león de Nemea, de todo ataque enemigo, seguro de que nada lo habría de afectar, le faltaba contar con la absoluta seguridad de que en cambio él sí podría matar a los enemigos que se encontraran en su deambular por la vida. Necesitaba un algo para matar a los demás, y ese algo era la sangre de la hidra de Lerna. Hércules, después de acabar con ella, unta las flechas de esa sangre que tenía dentro de la mitología una parte importante. Quien fuera herido con la sangre de la hidra, su herida no lo mataría, pero nunca sanaría, sino que sería toda la vida hasta cuando muriera. Recordarán ustedes el mito de Quirón, que efectivamente sin querer Hércules hiere a su maestro, que tenía ahora un grave problema. Su herida no lo mataría sino hasta cuando él muriera, pero Quirón ahora era inmortal, porque los dioses le habían regalado el don de la inmortalidad gracias a haber educado a los hijos de los dioses y de los hombres. Por lo tanto, la herida de Quirón no representa las heridas que llevamos en el alma. No nos duelen, pero ahí está la cicatriz. El amor que se murió, la persona que se fue, el hijo que no tuve. Siempre todos tenemos alguna herida. Así sea en la rodilla que me cambiaron. Si uno se busca en el fondo, esta herida es la que viene a trabajar. Y esa herida está en nuestra carta astral, donde todos tengamos a Quirón. Yo nací con Quirón en Sagitario, en la casa 12, que es la casa de las otras vidas, y efectivamente tengo una persona de signo Sagitario, a quien adopté allá en Tierra Adentro, y que ha sido para mí pues el primer hijo que tuve, porque lo adopté cuando mataron al papá de él, que Roberto lo conoció, cuando tenía yo a Saturno en la casa 12 encima de Quirón, matan al papá de Diego, y yo adopto, le doy la mano a Diego, pero Diego también lo hace conmigo. Claro, el niño tenía 3 años, hoy va a cumplir, en este noviembre cumple 40. Entonces, mi herida fue esa de la pérdida del papá, pero también la responsabilidad fue darle la mano a Diego. Darle la mano a los demás es una labor nuestra, que no es por, mire cómo te ayudé. No, claro. Bien, una vez claro, el mito es más largo y lo pueden leer en el libro. Entonces, Hércules no fue el primero en arrodillarse. Recuerden que después Jesús se arrodilla, sometiendo la voluntad personal. Imagínense el ego de Jesús habiendo vencido al demonio, o sea, su demonio interno en la soledad del desierto. Entonces sale con un ego así espectacular: yo vencí al demonio. Sí, pero ahora le toca someter su voluntad personal a una voluntad divina. Entonces carga la cruz que le corresponde, como vimos en la amapola, con su corona de espinas para que la sienta, porque lo que están crucificando es al sol. Donde todos tengamos al sol, ese sol está en una cruz. En la cruz fija, en la cruz mutable, en la cruz cardinal, y así sucesivamente. Si ustedes se acercan a la amapola, pero primero me dejan a mí, ¿qué vemos adentro? Adentro nos encontramos, no, la cruz. ¿Ves que hay que ir más allá? Tú ves la semilla, no. Adentro nos encontramos la cruz. También nos encontramos alrededor de la cruz la corona de espinas, y el color rojo es el del amor. Entonces, este solecito es un sol que se crucificó por amor y le pusieron la corona de espinas. Por eso para nosotros debemos encontrar cuál es como la vocación o la misión que traemos, como una cruz que llevamos a cuestas, en donde por amor vamos a hacer lo que hay que hacer. El simbolismo de que nos tiene que doler es la cruz con la corona de espinas alrededor. Claro, eso es lo mismo que hizo Inanna en la mitología sumeria, cuando por amor bajó a visitar a su hermana Erextigal y ella la crucificó colgándola de unos ganchos. Inanna siendo crucificada por Erextigal a los ganchos, es lo mismo que Jesús siendo crucificado con los clavos en la cruz. Se dejó que así fuera
cuando él comprende, si esta es mi cruz y este es el contrato que yo firmé, debo cumplir con él en beneficio de la humanidad que me corresponde que se beneficie con lo que yo vine a representar. Por eso digo, y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, porque él sabía que cuando él muriera todos iban a dar de trompadas, porque ¿quién va a mandar cuando tú te vayas? Y él dijo, el último de ustedes será el primero, y así sucesivamente. Entonces, aquí se ve el color rojo. Cuando está la amapola morada, la morada es el símbolo de lo sagrado. ¿Qué significa eso? Que en vez de que para nosotros sea un sacrificio, debe ser un sacro oficio. O sea, un oficio sagrado, y eso se estudia en Virgo. En Virgo. Es decir, en Virgo estudiamos, y en la casa 6, aquello que yo solo puedo hacer, que no lo puede hacer nadie más, y que me corresponde a mí. Y hay que hacerlo sin renegar y sin resignarse. Porque si usted va a hacer las cosas de esa manera, resignándose, resignándose y renegando, mejor no las haga, porque no se está involucrando con lo que debemos hacer. ¿Y qué venimos a hacer aquí? A convertirnos en verdaderos seres humanos. Esa es nuestra verdadera labor. Y a través de la cruz y del sacrificio o sacro oficio, porque, como diría Jung en algún momento, la gente nos debe tratar a nosotros todo lo contrario a lo que los tratamos a ellos. O sea, si yo voy a adorar a Alejandra, espero que Alejandra me devuelva eso a trompadas. Porque de nada hacéis si solo amáis a vuestros amigos, también hay que amar al enemigo. Entonces ahí es donde viene la parte interesante de que si uno hace las cosas por amor, la naturaleza le va a ayudar completamente a hacerlo también. Ese es el mito de Psique y Eros, que lo hablaremos cuando llegue el momento para ello. Pero entonces, si tú estás haciendo las cosas por amor a hacerlas, la ingratitud no te puede afectar, porque no estás haciéndolo para que le den las gracias o lo quieran. No, lo tengo que hacer porque esa es mi cruz, ahí la tengo que llevar sin renegar porque es el contrato que yo hice. Si eso es así, cumplimos con la ley, pues nada nos puede afectar en cuanto a la ingratitud de la gente, porque la gente con la que vivimos además son zombies, es chusma. Y al final del mito, entonces, lo que nos enseña la Hidra de Lerna y el Hércules es a dominar el mundo de los deseos y de las pasiones nocivas. El deseo, porque los deseos matan, por eso la frase de Escorpión es yo deseo. Pero puede haber deseos que no sean nocivos, sino muy, muy loables. El deseo de ascender, sea lo que se fuere, el deseo es el origen del sufrimiento, lo dijo Gautama el Buda. Y hay dos clases de sufrimiento, el de Tauro, que es el sufrimiento material, y el de Escorpión, que es el sufrimiento emocional o de las pasiones, porque las pasiones en Escorpión son más penetrantes, entonces toca que el dolor lo sentamos más adentro. Y al final, dice Hércules en su reflexión, en el pantano de la Hidra de Lerna, ¿qué es un pantano? Si uno no cae en la cuenta de él, pareciera que esto es tierra, pero si yo me voy a él, caigo en una trampa. Los pantanos son trampas, y todos caemos en múltiples trampas. Trampas que nos pone la vida responsabilizarnos de algo o de alguien en particular. No, responsables de sí mismos y hasta un punto final. Responsables de nuestra evolución terrena mientras en la tierra estamos, y también de la interna, porque como lo dijo el gran solitario, el reino de los cielos está en nosotros. Por eso la Hidra guardaba la entrada al inframundo, y el inframundo se estudia en la casa 8 o en Escorpión. Todos tenemos que bajar al inframundo. Bajo Inanna en la mitología sumeria, bajo Hércules en la mitología griega, bajo Quetzalcóatl en la mitología mexica, bajo Jesús en la mitología cristiana. Todos tenemos una invitación a bajar al inframundo. Lo que no se nos permite es quedarnos en el inframundo. Hay que salir de ahí renovados. Cuando la mariposa entra en la crisis, que es su crisálida, que es su infierno, el gusano sale de mariposa. Jesús entra en su inframundo, se encuentra con su Satanás, que es su personalidad externa, y sale de allí a hacer el primer milagro, que es transformar el agua en vino. Y por lo tanto,
trampas que trae la vida. Tener para poder vivir, y eso no es malo, pero acabamos siendo poseídos por lo tenido y tenidos por lo vivido. Por eso la frase Tauro yo tengo. Y si Tauro y Escorpión forman un eje, vamos como res pa'l matadero por lo que queremos tener o lo que deseamos. Cuando dominemos la materia, entonces, como diría Gautama, no existe la enfermedad, no existe la muerte, porque todo eso es pasajero. Pero hay una trampa sutil y perversa, tener que creer en algo o en alguien. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué no en sí mismos? Eso es algo que siempre aprendí con el mito de Hércules. ¿Por qué tiene uno que creer en que existe un Dios o un santo o una divinidad a la cual hay que arrodillarse? Pues bien, esa es la frase de Piscis, que es el final de la historia con la hidra de Lerna. La frase de Piscis es yo creo. ¿Pero creer en quién, Alejandra? En una misma. Exactamente, en sí mismo. Y si uno cree en sí mismo, hágase tu voluntad y no la mía. Tú y yo somos uno. Si Jesús hubiera llegado diciendo, el cosmos y yo somos uno, nadie lo hubiera seguido. La palabra en aquella época era el Padre y yo somos uno. Ahí sí todos lo siguieron. Y como le digo en el apóstol rebelde, que él se voltea y me dice, pero es que mira, apóstol, mira todo lo que me siguen, mira qué cantidad de gente. Y le digo yo, sí, tarado, pero es que lo sigue porque no está cobrando nada. Da comida gratis, pescado gratis, pan gratis, cura a la gente gratis. Cóbrele y verá a ver cuántos lo siguen. No lo va a seguir nadie. Solo aquellos que comprendan la historia. Por eso para mí fue muy lindo hoy que haber venido con ustedes por primera vez latinoamericanos al sitio de Lerna. Eso nos da un poco como de orgullo sano de saber que estamos recorriendo el camino de Hércules, pero comprendiendo algo, no solamente por decir, ya sé dónde es. Y cuando leamos el libro, pues ya uno se pone en el paisaje a leerlo. Ya saben que cuando digo el río de Amímone es este río, que en aquella época pues era un pantano. Ahora está canalizado, pues porque hay gente viviendo alrededor. Esta es la flor de la granada, la fruta infernal que según Hades había probado Perséfone de ella, y quien comiera del fruto infernal dado por Ascálafo, que era el jardinero del Hades, ya no podía salir de ahí. La pomegranate o la granada es la fruta, como diciendo ya la niña ha sido deflorada. Ya no es la hija de su madre Demeter, sino ahora fuera de hija, además es esposa de Hades, porque ya ha probado de la flor o del fruto que no está cargado aquí porque no es época, pero esta es la granada o árbol infernal. El pantano es símbolo de una trampa, pero la trampa puede tener alguna gracia. ¿Por qué? Porque el que cae en la trampa, pues se va a salir de ahí. Pero si profundiza más, va a encontrar que debajo de la trampa todo es claro, es solamente un engaño para no descubrir la joya que descubrió Hércules, que estaba debajo del pantano en la cabeza de la hidra. Y al sacar la joya es que encuentra la joya de la inmortalidad. O sea, a las trampas hay que verlas como trampas, pero hay que saber trampa de qué es lo que hay debajo, de qué es que nos están queriendo alejar para que parezca que es una trampa en la que vamos a caer y no caigamos. A veces es bueno saber qué hay debajo del subconsciente o mucho más abajo en el inframundo. Por eso, después de la casa 8 que dice yo deseo, donde matamos el deseo, pasamos a la casa 9 o Sagitario que dice yo veo, porque ya está viendo lo que los demás no ven, como ustedes y yo aquí en Lerna, viendo lo que de pronto ni siquiera la arqueóloga que nos dio la charla está viendo, porque la arqueóloga es nivel piedra. Estamos sacando el agua, el simbolismo de lo que nos está diciendo el mito, en el aire, que es como la etapa del vino. Ese simbolismo nos transporta a otra parte, y luego viene el último elemento, que es el fuego, en donde ya somos el mito. Si somos el mito, si somos seres humanos, si somos mi padre y yo somos uno, el universo y yo somos uno, pues no hay nada escondido y nos podemos ir de aquí graduados como seres humanos. Algún día nos tocará llegar a la galaxia para ser seres galácticos. Por ahora, seres humanos en un planetica llamado Tierra. Además de ser el pantano de Amímone, donde Hércules vence la hidra de Lerna, también en este lugar, que era una de las puertas de descenso al inframundo, es donde Baco entra tratando de sacar a su madre precisamente del inframundo. Recuerden que Semele, la mamá de Baco, le había convencido era para que le quitara la máscara a Zeus, el papá de Baco,
con el fin de que ella supiera que ver a un dios sin máscara era quedar fulminada. Como quedó Semele, apenas Zeus fue convencido por ella de que se quitara la máscara. Bajando al inframundo, Baco quiere recuperar a sus raíces terrenales, por decir algo, o mortales, porque acuérdense que Baco después va a resucitar como si fuera Dionisio, o sea, el 2 veces nacido. Como Jesús resucita en el Cristo y Gautama en el Buda. Y ustedes y yo, ¿en qué? En los consejos de Aries, ¿cuáles serán los karmas que tenemos que volver dharmas? Ustedes. Es decir, ¿qué es aquello que para ustedes es una tragedia, que solamente con un cambio de actitud se vuelve un flotador, en vez de hundirse en esos karmas y renegar de la vida y decir que pues todo está lleno de limitaciones y están frenados, cuando, y hablo en esos términos porque Aries es el signo que más le disgusta que las cosas se frenen, porque como Aries está regido por Marte, el dios del acelere, el del ya, el de aquí y el ahora, yo creo que un cambio de actitud sería muy positivo, porque hay cosas que no deberíamos verlas como algo negativo, sino que la actitud nuestra es negativa ante lo que está ocurriendo y por lo tanto eso puede frenar a las personas Aries en este momento. Pero también es bueno que salgan de situaciones del pasado que los están hiriendo. Tauro tiene ahora, ya le quedan 10 días con el futuro encima. Últimos 10 días de promoción de hacia dónde quieren dirigirse, con Júpiter que está en su signo abriendo puertas y Urano que también está allí, claro, un poco más largo porque Urano va a estar en Tauro hasta el 25 de abril del año 2026. Pero miren las tres cosas, el futuro en Tauro, diciéndoles Júpiter que las aspiraciones que tienen las pueden cumplir siempre y cuando abran las puertas de la zona de confort o del corral o del lugar donde están metidos. Y Urano dándoles mucha más libertad. El tema es que como Urano es en Tauro es un rumiante, se quedan pensando y analizando. Obviamente los acusan de ser obstinados y tercos, yo digo que son perseverantes para no caer en frases de cajón. Pero definitivamente, si algo que ustedes tienen que cambiar ahora, tiene que ver con su personalidad. Económicamente, Géminis está muy favorecido para todo lo que tenga que ver con inversiones en bienes raíces, los temas de hospedajes en general, lo que tenga que ver con el transporte, el comercio, definir legalmente problemas o definir con abogados problemas legales, también está muy favorecido. Mejor dicho, la economía de Géminis está entrando ahora en un ciclo diferente porque además a partir del 18 de julio, ese futuro que entra a Aries, como Aries es un signo de fuego, favorece a Géminis que también es un signo de aire. Y si está allí, y como Géminis es tan inquieto mentalmente, por eso se dice que es el signo de la versatilidad, pues ahora cualquier negocio que ustedes piensen que les conviene después del 18 de julio, pues está muy bueno para realizarlo. Sean buenos administradores financieros solamente. Cáncer tiene la lunita negra ahora encima, porque ahora la luna negra está entre Cáncer y Leo, y a veces un poquito de Virgo hasta febrero del año entrante, que ya sale del todo de Leo. Pero cuando la lunita negra está en Cáncer, yo siempre le recomiendo a las personas Cáncer que no se traguen el cuento de lo que están sintiendo, que más bien observen sin juzgarse como algo negativo ni tampoco positivo, porque la luna negra es cierto que rige las frustraciones y tristezas, pero uno tiene que caer en la cuenta de que por qué se siente frustrado. Se siente porque la frase de Cáncer es yo siento, y si el sol está ahora en Cáncer y la lunita negra está ahí, pues también está Mercurio que les da la inteligencia para no dejarse frustrar por lo que sienten. Y por cierto,
todos los negocios que tengan que ver con ser contadores o los bienes raíces o temas de transporte o las comunicaciones, está a favor de ustedes. ¿Cómo está este programa? Y ya regreso. Hola, querido público. Estaré en Miami entre el 27 de julio y el 5 de agosto próximos para atender sus consultas presencialmente, para definir no solamente sus inquietudes, sino inquietudes que tengan acerca de otras personas. Llámenme entonces al 305-380-6062. En el tránsito de la semana quisiera referirme a esa conjunción que hay de Mercurio con el Sol. Es muy frecuente. La próxima vez será en Leo. Pero, ¿qué tienen en común y por qué es importante esa conjunción? Porque Hermes o Mercurio y el Sol o Helios son hermanos. Los dos son hijos de Júpiter. Pero Mercurio era el jocoso, el juglar, el bufón, el que se reía de su hermano Leo, de su hermano el Sol. Tanto así que Mercurio, el ladrón del zodíaco, le robó el ganado al Sol. Es decir, es como una pelea entre el comerciante, el que tiene la plata y el que tiene el objeto que uno quiere comprar o vender. Cuando Mercurio y el Sol están juntos, hay una pequeña diferencia entre quién soy yo, el Sol, y lo que pienso que yo soy, que es distinto a lo que yo soy, y eso es Mercurio. Como ahora está en Cáncer, entonces yo diría, lo que yo pienso que soy, ¿siento verdaderamente que lo soy o tengo que ser algo más? En el mito, que es un poco más largo, claro, Mercurio y el Sol acaban haciendo las paces porque su padre Zeus le ordena a Mercurio que le devuelva el ganado, o sea, que le devuelva la honra, que no se robe lo que no es de él. Pero Mercurio, que siempre es el de la alternativa, el truán, con una caparazón de tortuga que estaba por ahí en el potrero, unos cuernos de las vacas que se robó y unas tripas que hizo como cuerdas, inventó la lira. Cuando el Sol vio la lira y vio que sonaba tan lindo, le dijo a Mercurio que qué era eso. Él le contó y le dijo el Sol, te cambio mi ganado por esa lira. Y además le dio el caduceo que lleva Mercurio. Por lo tanto, siempre Mercurio es el recursivo, siempre es el inteligente. Por eso Mercurio en el tarot es el mago, el que engaña a los demás, pero pues los demás se dejan engañar, ¿qué culpa, no? Claro, es un simbolismo que hay que entender. ¿Qué significa entonces ese mito hoy en día? No dejarnos engañar por nosotros mismos, ni tampoco engañar a los demás pretendiendo ser o hacer o decir lo que ni somos, ni hacemos, ni decimos verdaderamente. A mí me encanta esa conjunción entre Mercurio y el Sol porque definitivamente Mercurio le ganó al Sol. Y por eso cuando Mercurio sale delante del Sol, es como diciendo en el amanecer, yo soy el Sol, aquí estoy saliendo. Se está adjudicando lo que no es. Mercurio definitivamente es la inteligencia que tenemos que desarrollar, la inteligencia personal para vivir en este planeta, porque ni a ustedes ni a mí nos educaron, a ustedes y a mí nos entrenaron para vivir en este planeta. Y ese entrenamiento lo rige Mercurio, el que necesita aprender de todo para poder saber y enseñar a los demás y no dejarse engañar. Por eso, siempre que Mercurio y el Sol están juntos, la mente crece, la mente se ilumina. Lo de las personas Cáncer, porque Mercurio y el Sol están ahora en Cáncer, debieran aprovechar, como ya dije que la lunita negra también está ahí encima, todos en conjunción, porque el Sol está en conjunción a Mercurio y Mercurio está en conjunción a la luna negra, para ser más inteligentes en la forma de comunicarse con los demás, como ustedes y yo en este programa. Ya vuelvo. La conjunción de Venus y Marte que analizamos en el programa pasado todavía está en Leo, pero ahora con la rueda de la fortuna. Entonces, ¿cuál será la fortuna de ustedes para esta semana?
Con Venus, la paz, la alegría, el amor, domar al león y la leona que ustedes mismas son, o la fortuna está con Marte, ser la fuerza de voluntad, la buena voluntad, la voluntad propia para domar a la leona de Nemea. Porque si hay algo que definitivamente degrada a una persona, y especialmente a Leo, es su mal genio. Y el mal genio lo rige Marte, por eso es la guerra y se me sube la sangre a la cabeza. Pues bien, el mal genio es uno de los símbolos de peor evolución de una persona, porque significa que algo lo dominó, y ese dominio de externo, una persona, el marido, lo que sea, que le sacó el mal genio, internamente no tiene nada que hacer. Piensen en eso, ¿sí? Virgo no tiene ningún factor ahora encima, pero en temas de amor, de negocios y de inversiones está muy favorecido. ¿Y por qué junto amor, negocios e inversiones? Porque al amor es un negocito que hay que invertirle plata, o en chocolates, o en restaurantes, o en el cine, o en mandar rosas, en fin. Es una muy buena época para Virgo dejar de ser tan prudente y lanzarse a conquistar. Precisamente Marte entra ahora a Virgo esta semana, el 10 de julio. Y si Marte va a entrar a Virgo, pues pónganse las pilas, echen de para adelante en todo lo que tenga que ver con esos negocios e inversiones, no solamente con el amor, también los temas que tengan que ver con su salud, porque Marte rige cirujanos, cirugías, y si va a entrar a Virgo regido por Quirón, que es el quirófano, piensen si quieren hacerse o deben hacerse alguna de ellas. Libra no tiene ningún factor tampoco ahora encima, pero en temas del trabajo y hablando de temas de salud, también están en una muy buena época para que revisen el organismo, no solamente el organismo físico, sino el organismo donde trabajan, porque miren lo que les voy a decir, nuestro cuerpo es una fábrica. Allá está el riñón que trabaja con los pulmones, con la uretra, con qué sé yo, eso es una fábrica. Pero nosotros también trabajamos en una sociedad y esa sociedad es como una fábrica. Ustedes tienen un trabajo que va relacionado con el jefe y el jefe con la otra secretaria y la secretaria... Y eso es lo que Libra tiene que definir ahora, organizar muy bien su equipo de trabajo y no dudar tanto de si quieren cambiar de trabajo o quieren ser sus propios jefes, pues acuérdense que a Libra lo rige Venus y estando al lado de Marte, que es el 1, pues yo voy a ser la primera en el oficio. Escorpión, al igual que Tauro, que tiene el futuro encima, Escorpión tiene el pasado. Ya se va, en 10 días tienen los últimos momentos para definir quiénes no quieren ser, dónde no quieren estar, qué trabajo ya no se aguantan, qué modo de ser no deben tener, porque la próxima vez que los nódulos estén en Tauro y Escorpión será en unos 16, 17 años y ahí se queda año y medio. Por eso les aconsejo que definan muy claro y está muy a favor de ustedes porque hasta Saturno los está favoreciendo Escorpión para que bajen la vara del retén, entierren una etapa de su vida. Y póngale también cierta atención a los problemas de salud. Escorpión, por cierto, rige las enfermedades ocultas, como el cáncer. Por eso se dice que a veces Escorpión es como el cáncer de la sociedad. Quien ve un animalito escorpión, lo primero que quiere hacer es matarlo. Pues que nada los mate a ustedes por ahora. Y ya regreso. Hola, querido público, estaré en Miami entre el 27 de julio y el 5 de agosto próximos para atender sus consultas presencialmente, para definir no solamente sus inquietudes, sino inquietudes que tengan acerca de otras personas. Llámenme entonces al 305-380-6062. En respuesta al público, hay alguien llamado Luceide de signo Capricornio como yo, que quiere saber cómo le va a ir en la economía. Pues miran, esas preguntas así tan generales, ¿cómo le va a ir en la economía? Pues yo no sé en qué trabaje. Aun cuando la economía se estudia en la casa 2, Saturno rige a Capricornio, querida Luceide, y sé por experiencia que ahora que está en Piscis, nos favorece a los Capricornio, en tu caso, pues para todo lo que tenga que ver con lo que para ti sea como una cruz a cuestas, como una carga. Eso ya empezó el 6 de marzo, empezó como aliviarse la carga o por lo menos a aceptar que la carga o la cruz que llevamos es la que debe ser.
De modo que económicamente tiene que empezarte a haber ido ya mejor. Pero también en ese sentido, como no sé en qué trabajas, pues mira qué debes hacer. Alguien que me escribe con un correo, no sé, que se llama Magic Word, me pregunta, y siendo Sagitario, por dos preguntas muy de Sagitario. Una, la abundancia, porque Sagitario es regido por Júpiter, la prosperidad. Y otro, el éxito. Aun cuando el éxito lo rige Capricornio, el signo siguiente de Júpiter, de Sagitario, esta persona me dice que cuándo le llegará la abundancia y cuándo le llegará el éxito, porque lleva 3 años estancada. La pregunta es, ¿cuándo va a hacer algo usted para salir del estancamiento? Júpiter es una garrocha, y si Saturno es el muro, ¿será que usted no está usando la garrocha para pasar al otro lado del muro? Y abundancia, el éxito depende de nosotros, efectivamente, no la suerte. Y estás en un momento excelente para empezar ese éxito a partir del 18 de julio. Alicia González, que es Leo, pregunta por la salud y que si puede hacer una mudanza. Pues mira, Marte está ahora en Leo, que acabamos de decir, que favorece todo lo que tenga que ver con la energía y las cirugías, que te vuelve a favorecer a partir del 27 de agosto. Y en cuanto a mudanzas, sí. ¿Por qué? Porque la herradurita del futuro que va a entrar a Aries favorece a Leo y a Sagitario. Por eso acabo de decirle a nuestra amiga Sagitario que sí está muy favorecido ahora su futuro. En tu caso, si es para una mudanza, pues es muy positivo, porque siendo Leo, como Leo es fuego y el fuego no me puede estar quieto, ahora que Marte está en Leo, muévase, dice Marte. Y Venus le dice, pero con gracia, con gusto, no se acelere, piense para dónde. Johnny, que es Virgo, pregunta que si va a encontrar la pareja ideal. Deje de ver tantas películas de Walt Disney, ¿sabe? Eso de la pareja ideal, pues es relativo en el sentido de que puede ser una pareja ideal por, no sé, 1 año o 2 o 3. Claro, uno puede encontrar la pareja ideal para toda la vida, pero cuando uno es Virgo, como tú, pues fíjate bien, tienes a Sagitario y a Capricornio en la casa de la pareja ideal que tú llamas, y tienes de plazo hasta mayo del 2024, Júpiter favoreciendo tu casa de la pareja para encontrar eso que llaman la pareja ideal. Pero de pronto la vas a encontrar es viajando o extranjera. Aquí hay alguien que se nombra Luna y Sol, que es Capricornio del año 87, y hace una pregunta muy de Capricornio. Quisiera saber si puedo estudiar algo que tenga que ver con el trabajo social. Pues mira, yo soy Capricornio. Hago un gran trabajo social hace 50 y tantos años. La frase de Capricornio es yo sirvo. Y si Saturno está ahora en Piscis, que son las víctimas, los mártires, los sacrificados, penitentes, indigentes, desplazados, exiliados, desechables, y Saturno rige a Capricornio, tienes de plazo hasta febrero del 2026 para dedicarte a ese servicio social que tanto requiere Capricornio, pero que la ingratitud de a quienes vas a servir no te afecte. Tú debes ser feliz viéndolos a ellos felices por lo que hiciste, no porque te lo agradecen. Miriam, que es Escorpión, dice que cómo hace para mejorar su economía. Pues mira, acabamos de decir que el nódulo sur de la luna que rige lo que hay que dejar en el pasado está en Escorpión. ¿No será que tienes que dejar lo que estás haciendo y hacer algo nuevo? Para mí es muy difícil a través de este programa poder profundizar en la carta de cada quien. Por eso es que les aconsejo o a veces que la hagan por escrito o en una cita por Skype o presencial si pueden, pero en este momento lo que sí podría decirte es que piensa qué es lo que estás haciendo o cómo lo estás haciendo, porque para mejorar la economía no necesariamente hay que cambiar de profesión o de trabajo, pero sí el modo de hacerlo. Ustedes lo único que no pueden cambiar
es dejarme de ver, ya regreso. Para Sagitario sí que están en un muy buen momento ahora para, no sé, meterse en algún proyecto que tuviera que ver con las artes predictivas, lo esotérico, aprender algo que les satisfaga en su vida diaria con respecto a una gran transformación que pueda dar a través del conocimiento. Siempre digo que Sagitario es el signo de la mente superior, y lo rige Júpiter, que es Dios Pater o Dios Padre, y todo aquello que tenga que ver ahora con hacer grandes cambios en sí mismo los favorece. Si alguien tiene por ahí temas legales o de herencias o quiere asociarse con personas para temas afines, pues todo lo que tenga que ver con turismo o las agencias de viaje, que lo rige Sagitario, es muy bueno, pero también las universidades, los doctorados, las maestrías y los viajes al extranjero están muy favorecidos para cambiar mucho la forma de ustedes ver la vida. La Tierra y Plutón están cada vez más juntitos en Capricornio. Y es curioso porque Plutón rige las profundidades de la Tierra. Cuando Júpiter venció a su padre Saturno o Cronos en el Olimpo, a Plutón le encargó cuidar las riquezas del fondo de la Tierra. Pues bien, Plutón y la Tierra están ahora juntos. La próxima vez es antes del 21 de enero del año entrante. Pero nos queda esta y la próxima para descubrir cuál es la riqueza interior nuestra y sacarla a flote, porque Plutón es como la boca del volcán, algo que está oculto en nosotros sale a flote o algo que no hemos utilizado con una herramienta guardada ya en el armario que debemos utilizarla ahora. Y la mejor herramienta que cada uno de ustedes tiene es ustedes mismos. Mi herramienta se llama Mauricio Puerta. Utilícenla lo mejor posible. Acuario está culminando un ciclo de éxitos en su vida profesional. Si alguien tiene que ver con la administración pública, con los gobernantes, con los políticos, o si es abogado, profesores, están en muy buen momento, ya que Acuario rige la cooperación con el prójimo, pues las tecnologías que ahora pues ya se sincronizaron con nosotros para los próximos 2000 años y de aquí en adelante, pues los pueden favorecer para darse a conocer ustedes como personas de mucha sabiduría. Recuerden que Acuario rige la mente universal, de modo que cuéntenles a los demás las exitosas ideas que ustedes tienen en este momento para saberlas compartir de una forma perfecta. Sencillamente, no le tengan miedo a mostrarse a los demás de una manera diferente. Acuario al fin y al cabo es como el huracán, que donde llega todo lo revuelve, pero de ese caos sale un nuevo orden. La luna está en conjunción con Neptuno en Piscis. Esa es una conjunción que la llamo yo la conjunción del alma y la psicología. Psique es el alma. El alma rige, la luna rige la imaginación, pero Neptuno rige la intuición. Yo les diría a ustedes, las personas Piscis, que le hagan mucho caso ahora a la intuición y a la imaginación, lo que se les venga. A veces las cosas que se nos vienen a la cabeza de repente es porque vienen del alma. Y cuando la luna está en Piscis, es un alma profunda, solitaria, llena de mística, de magia, de milagros, de meditación, de movimientos de solidaridad. Como ustedes en el País de las Maravillas, estudiando metafísica, oyendo la música de las esferas. Qué bonito sería que estuvieran en unos periodos de soledad con ustedes mismos y limpiaran el alma de suciedades. Ya regreso. Hola, querido público, estaré en Miami entre el 27 de julio y el 5 de agosto próximos para atender sus consultas presencialmente, para definir no solamente sus inquietudes, sino inquietudes que tengan acerca de otras personas. Llámenme entonces al 305-380-6062. En el tema de la hidra de Lerna, es para mí como un despertar, porque después de que Hércules le corta la cabeza a la hidra y saca la joya de la inmortalidad, eso es un despertar. Y hoy quiero poner un ejemplo muy antiguo, anterior al de Jesucristo, el de Buda, que nació el 23 de mayo del año 575 a.C., dicen
los que saben de temas del budismo y de astrología, a las 12:30 del mediodía en Patna, en la India. Y su despertar, la casa novena es la casa del maestro, el profeta, el gurú, el sacerdote. Miren todo lo que Buda tiene allí. Pero la hidra de Lerna la tiene él en Escorpión en la casa 3, que es la casa del conocimiento, por cierto, la casa complemento de la casa novena, porque en astrología todo forma un eje. El día en que Gautama, el Buda, llega al despertar, Júpiter está encima de Júpiter, pero además en Tauro, como está ahora en esta época. El despertar de Buda es ahí. Cuando Buda está en su peregrinar, esto es un poco más largo de contar, él quiere vencer el cuerpo o los demonios o vencer el cuerpo haciendo ayunos. Casi se muere y ve que por ahí no es. E intentó de distintas maneras hasta cuando oyó a un maestro en música que le enseñaba a su alumna que cuando hay que templar el sitar, ni muy flojo para que no suene, ni muy apretado para que se reviente. El camino del medio, ni muy allá, ni muy acá. Buda, así como a Jesús se le presentó Satanás, a Buda se le presenta Mara, que sería su hidra de Lerna. Los demonios que se estudian en Escorpión y en la casa octava. Pues bien, él en la casa octava tiene a Júpiter, el profeta, el gurú, el maestro, la deidad. Y siendo así, vencer a la hidra de Lerna es vencer los 7 pecados capitales. El orgullo, que lo rige el sol, la mentira, que la rige Mercurio, la lujuria, que la rige Venus, la pereza, que la rige la luna, la ira, que la rige Marte, la gula, que la rige Júpiter, y la avaricia, que la rige Saturno, porque son 7 pecados capitales de acuerdo a los 7 planetas de la antigüedad. Lo mismo que los 7 enanos. Gruñón era Saturno, dormilón era la luna, y así sucesivamente. Ese despertar de Gautama el Buda, mírenlo. El despertar como planeta lo rige Urano, porque es la mente universal. A Urano, que rige Acuario, le llaman el despertador. Y el despertar de Buda fue exactamente cuando cruzaba por Escorpión, es decir, por la hidra de Lerna. Ese despertar en la casa octava, y siempre tiene que ser en silencio, en la soledad, uno enfrentado consigo mismo. Claro, a Hércules lo ayudó Iolao a cauterizar las heridas, porque cada vez que le cortaban la cabeza a la hidra, le salían otras 3 o 5, o las que se fueren, hasta cuando Iolao dijo, no, esto hay que cauterizar las heridas, porque si no, el pobre tío no va a acabar nunca. Precisamente eso nos enseña el despertar. Un verdadero despertar es cuando nada nos duele, cuando hemos cicatrizado todas las heridas, cuando nadie nos produce ni odio, ni celos de venganza, ni pasiones, no. El despertar es algo absolutamente 360 grados universales. Y ese despertar, por eso quise poner el tema de Gautama el Buda en este momento, porque en aquella época el despertar estaba precisamente en Escorpión. Y él, como nació con Urano al lado de él, el despertar estaba garantizado para Gautama, pero ojo, él era Tauro, y Tauro dice, yo tengo, esto es mío, es de mi propiedad privada. Gautama descubrió que el origen del sufrimiento es el apego, y hay 2 apegos, el material, que lo rige Tauro, y el emocional, que lo rige Escorpión. Es más peligroso, es más conflictivo, es más trágico el emocional, de modo que venzan ustedes su hidra de Lerna personal. Ya vuelvo. Hola, querido público, estaré en Miami entre el 27 de julio y el 5 de agosto próximos para atender sus consultas presencialmente, para definir no solamente sus inquietudes, sino inquietudes que tengan acerca de otras personas. Llámenme entonces al 305-380-6062. Pues en términos de la hidra de Lerna, y a quien le tenemos que cortar la cabeza, todo en la vida es una lucha.
pero yo quiero que piensen en lo siguiente, o que pensemos en compañía, tratemos de pensar en lo siguiente. Debemos a veces tener presente que nuestra lucha no es nuestra lucha. Es la naturaleza quien lucha a través de nosotros para hacer ella cada vez más perfecta. Es la naturaleza quien se reproduce a través de nosotros cada vez que tenemos más hijos. Es la naturaleza quien nos utiliza. Y eso se estudia precisamente en el eje de Tauro y Escorpión, porque Tauro es la madre tierra que nos dio el cuerpo, pero Escorpión es quien nos pide de regreso el cuerpo. Un momentico, Escorpión es la muerte. O sea que entre Tauro, cuando nos dan un cuerpo para manifestarnos aquí, y Escorpión, que nos pide el cuerpo nuevamente, por eso se celebra en muchos países el Día de la Madre en Tauro, en mayo, y el Día de la Muerte en noviembre, 1 de noviembre o 31 de octubre, la muerte, 6 meses después. En ese lapso de tiempo lo que nos dio la Tierra nos lo pide. En ese lapso de tiempo nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué es? Pues hay quienes tienen que aprender a servir, pero otros tenemos que servir para aprender. Y eso es lo que se estudia en ese eje. Es decir, cortarle la cabeza a la ira de Lerna es cortarle la cabeza a todo aquello que se quiere adueñar de mí. En el león de Nemea era el ego, pero aquí es la vanidad, el orgullo, la pereza, el odio, la avaricia, la gula. Y la gula no es solamente comer y comer y comer, no. La gula también es la gula de poder. Y ahí los dejo hasta el próximo programa, donde seguiremos comiendo y alimentándonos de la astrología. Gracias.